Hasta el capítulo 12, Dios había actuado principalmente contra Egipto. Ahora Dios comienza a actuar principalmente en Israel. Fíjense lo que está pasando. Es la primera vez que Dios ahora va a actuar con su pueblo. Y en el momento en que está el pueblo siendo liberado, el Señor no solo sacó a su pueblo de la esclavitud. Ahora vas a ver cómo Dios inició el proceso de extirpar paso a paso los pecados que esclavizaban el corazón de su pueblo. Esto tienes que tomarlo en cuenta. No pienses, no creas que el pueblo de Israel era un pueblo santo per se, de que ellos hacían todo en santidad en absoluto. Eran personas como tú y como yo, que tenían las formas y usanzas del pueblo de Israel hasta ese entonces, pero todavía no había leyes que los gobernaran. Era un pueblo expandido en el valle de Gosén, ahí en Egipto, ahora libre de la opresión de Egipto, y están siendo guiados por quien los ha sacado de esa opresión. Están agradecidos entonces con esto. Por eso Dios comienza a establecer principios que van a moldear la identidad espiritual de todo su pueblo. Esa es la parte de la historia que estamos empezando a ver ahora. Los primogénitos, los primeros hijos de cada familia van a ser consagrados. La Pascua, la fiesta de la Pascua, que ya se ha establecido, se han dado cuenta, ya sucedió eso en la noche de la muerte de los primogénitos. La Pascua deberá recordarse cada año cuando los hijos pregunten. Los padres deberán enseñarles lo que Dios hizo por ellos. Y todo ello tiene un solo propósito: que Israel jamás olvide quién es Dios ni lo que Él hizo para rescatarlo. Lo vuelvo a repetir. Todo tiene ese propósito. Todo esto que acabo de decir, que Israel jamás olvide quién es Dios ni lo que Él hizo para rescatarlo. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocido? Muy bien. No parece que habláramos de algo tan lejano. Estamos hablando de lo que nos acompaña en nuestra vida de creyentes. Así que Dios no forma simplemente una nación, forma un pueblo santo consagrado para su gloria. Y hoy veremos cómo Dios adecúa a su pueblo a sus planes. Enseña la importancia de recordar su salvación. Vas a ver también cómo moldea corazones obedientes mediante su palabra, y vas a ver cómo llama a cada generación a transmitir la fe a sus hijos. Así que Dios establece un plan espectacular desde el momento mismo que saca a Israel de Egipto. Vamos a empezar entonces, te pido que me acompañes en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice. Vas a ver cómo Dios reclama para sí a los que son redimidos. Los redimidos, acuérdate, aquellos que han salido, han sido salvados, han sido recogidos, llevados desde Egipto para la libertad. Entonces Dios los reclama ahora para Él. Dice, versículo 1, mira tu Biblia. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Está poniendo una ley, está hablando de una forma. Eres una familia y vas a tener un hijo, y ese hijo es el primer hijo que va a tener tu esposa, o tú vas a tener ese hijo. Entonces, ese es el primogénito. Ese hijo le pertenece a Dios. Y también en los animales, a la primera cría de los animales que Dios va a mencionar, le va a pertenecer a Dios. Claro, todo le pertenece a Dios. Lo estoy diciendo en el sentido de la forma en que
israelita va a actuar con los primogénitos de los hijos de los hombres y los primogénitos de los animales. Lo primero que Dios hace no es imponer una carga, sino recordar una realidad. Me pertenecen, dice Dios. La consagración del primogénito era un reconocimiento visible de que toda la nación había sido preservada por la gracia de Dios. La noche de la Pascua, que acababa de ocurrir, la noche en que mueren los primogénitos, ¿verdad? Toda la nación había sido preservada de ese tiempo terrible. Cada primogénito recordaría continuamente que la vida pertenece al Señor. Y el creyente también pertenece a Dios porque ha sido comprado por la sangre de Cristo. Estamos haciendo esta comparación, lo hemos traído a la actualidad. Tú perteneces a Dios, yo pertenezco a Dios porque hemos sido pagados con sangre del Señor Jesús. Ese es el precio. Así que pasamos al versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a ver cómo Dios ordena tener memoria de su obra. Acá voy a hacer alguna reflexión después. Versículo 3. Moisés le dijo al pueblo: tengan presente este día en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿Por qué creen ustedes que dice mano fuerte? Creo que 10 plagas hablan suficiente de la fortaleza de esa mano del Señor, ¿verdad? Entonces los ha sacado de ahí con mano fuerte. Por lo tanto, no deben comer pan leudado. ¿Se acuerdan el tema de la levadura? La levadura en el pan, en ciertas ocasiones o en algunas fiestas, en la forma que Dios lo dice, corresponde a aquello que de pronto infla la masa. Y esta figura de pan con levadura es nosotros con el pecado. Nos inflamos con el pecado. Entonces, que el pan no tenga levadura. Esa es la indicación del Señor. No deben comer pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, así se llama el mes. Y en este mismo mes harán esta celebración cuando ya el Señor los haya introducido en la tierra que destila leche y miel. Es decir, en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, hivitas y jebuseos, la cual prometió a los padres de ustedes que les daría Y esto es interesante. Es la tierra de Israel. Pero miren cuántos pobladores paganos se encuentran ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Jacob dejó la tierra y se fue a Egipto? 430 años. Entonces se ha llenado de mucha gente, y esa gente es gente bárbara, es gente cananea, es gente idólatra, es gente de sacrificios, es ese tipo de población que de pronto inunda la tierra cuando las cosas como que se liberan, ¿verdad? Entonces, durante 7 días, dice el versículo 6, durante 7 días, comerán pan sin levadura, y el 7º día será de fiesta en honor del Señor. 7. Durante esos 7 días se comerán panes sin levadura, y en ninguna parte de su territorio debe verse nada que esté leudado, ni levadura. Cuando llegue ese día, versículo 8, les contarán esto a sus hijos, les dirán: esto se hace porque el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto, y será para ustedes como una señal en su mano, y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Comiencen a recordar, díganselo a sus hijos, y que sea un recordatorio permanente de que el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte.
los salvó, los liberó. Por lo tanto, ustedes, dice el versículo 10, deben celebrar esta ceremonia cada año, en su momento debido. Ahora, la memoria espiritual necesita ser cultivada. El Señor está dando la forma, está dando la manera. Por eso Dios va a establecer una celebración permanente. Cada Pascua recordaría que Dios libera a quienes confían en Él. Y el peligro del ser humano nunca ha sido solamente olvidar cosas, datos, detalles. El mayor peligro es olvidar al Dios que actuó en nuestra historia. Ese es el peligro. Y lo estamos viendo. Cuando olvidamos las obras de Dios, comenzamos a depender nuevamente de nuestras propias fuerzas. ¿Sí o no? Cuando nos olvidamos las obras que Dios ha hecho con nosotros, hasta hoy, o sea, hasta el día de hoy, ha sido fiel. Pero entonces olvidamos eso por la angustia, por los problemas, por los inesperados, y comenzamos a actuar en nuestras propias fuerzas. El Señor fue muy claro cuando en su palabra dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que ver una aplicación directa a nosotros mismos en esta parte. Seguimos. Estamos yendo un poco rápido, pero es que no hay mucho que quisiera yo aumentar a lo que ya estamos viendo en el texto del día de hoy. Dios forma familias de testimonio en la fe. Lo voy a repetir. Dios forma familias de testimonio en la fe. Yo estoy viendo una en este momento. Dios está formando una familia con el testimonio de la fe. ¿Cómo era la vida hasta diciembre del año 2023? ¿Cómo era la vida hasta febrero del año 2024? Y así sucesivamente. Si comienzan a recordar, se van a dar cuenta que llevan muchísimas cosas diferentes a como el día de hoy están viviendo. Y la palabra de Dios está puesta delante de ustedes cada día. Una circunstancia en la que no necesariamente estaban antes. La vida del hombre es transformada totalmente por las cosas de Dios. Y cuando actúa en tu vida, tú reaccionas y de pronto ves que la palabra de Dios está aplicándose en tu vida en detalles. Cuando realmente lo tomas en serio y no te confías simplemente que ya eres un hijo o una hija de Dios, comienzas tú a darte cuenta que el Señor está presente en medio de tu hogar. Y cuando vienen los problemas, te das cuenta que nunca estás solo o sola. Que quisieras ver la solución al segundo, siempre somos así. Pero el que Dios actúa en cada proceso, esa es la prueba que estamos pasando. Y esa es la circunstancia que debemos nosotros ver, en la que Dios no nos suelta de la mano. Dios forma familias de testimonio en la fe. Versículos del 11 al 16. Vamos a leer. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado, conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra la matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás como un cordero. Pero si no los redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a los primogénitos de tus hijos. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto los primogénitos humanos como las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando Israel
entrara en la tierra prometida, debía apartar como para Dios todo primer hijo varón y también el primer macho nacido de sus animales. Esto es lo que deberían hacer apenas entren a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios quería que jamás olvidaran lo ocurrido en la noche de la Pascua. Y aquella noche todos los primogénitos de Egipto murieron, pero los primogénitos de Israel vivieron únicamente porque la sangre del cordero estaba sobre los dinteles de sus casas. Así que por eso Dios dice, todo primogénito me pertenece. No porque Dios necesitara más animales o más hijos, ¿verdad? Sino porque toda vida realmente pertenece al Creador. Ahora vamos a hacer una simulación aquí. Imaginen a un padre israelita caminando con su pequeño hijo de la mano. Y al niño le pregunta, papá, ¿por qué tuviste que entregar a ese cordero? ¿No? De ahí viene. Y el padre le responde, porque una noche Dios salvó mi vida y la tuya. Le dice el padre, tú deberías haber muerto como los primogénitos de Egipto, pero otro murió en tu lugar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta ahí? ¿Qué cosa comieron esa noche? El cordero. ¿Y qué estaba pintado en los dinteles? La sangre de ese cordero. Otro murió en tu lugar. Por eso, hoy te redimo, mejor dicho para que entiendan, pago por tus pecados a través de la muerte de ese cordero. Los pecados que te llevan a la condenación, a la muerte, han caído ya en la muerte de ese cordero, tus pecados han sido redimidos. He pagado por eso. Y nunca olvidaremos lo que Dios hizo por nosotros. Así que, ¿no les parece que todo esto apunta maravillosamente a Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Nosotros debimos estar en ese camino y Jesús vino y estuvo en la cruz cuando nosotros debimos estar en esa cruz. Nosotros debimos padecer lo que Jesús padeció. Y debimos haber muerto en vez de que Jesús muriera. La palabra lo dice bien claro. El justo por nosotros los injustos. Así que esta es la figura que Dios ya está planteando miles de años antes del nacimiento de Jesús. Y lo está diciendo de una manera clarita. Así que nosotros también estamos bajo el juicio. Estábamos bajo el juicio por causa del pecado, pero Dios no pidió nuestra muerte. En lugar de ello proveyó al verdadero Cordero, Jesucristo. Él pagó el precio que nosotros jamás habríamos podido pagar. O de pronto yo voy a pagar por los pecados de Nachita y yo me inmolo en la cruz. ¿Hago algo con eso? No, absolutamente nada. Soy un pecador, pero Cristo era santo. Y la única manera de revertir esta condenación era que un santo, el único en toda la historia humana, pudiera morir por los pecadores. Así Dios estableció las cosas y Jesucristo pagó el precio que nosotros jamás podríamos haber pagado. Él nos redimió. Por eso hoy pertenecemos a Dios. No porque lo merezcamos, sino porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. La idea está clara, se ha entendido, ha sido algo lo más gráficamente posible. Estamos entrando en un proceso en el cual Dios constantemente va a ir modelando a su pueblo y dándoles una serie de señales que los van a llevar a ellos a actuar mirando algo que todavía no conocen. ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros tenemos la historia, lo que llamamos Antiguo Testamento, tenemos los Evangelios donde vemos a Jesús y tenemos las profecías de Jesús. Algunas ya se están cumpliendo, otras han cumplido y vemos por delante el camino, pero ellos estaban recién escribiendo esta historia bajo la mano de Dios. Así que realmente es impactante.
Dios no solamente quería sacar a Israel de Egipto, quería formar un pueblo diferente. Y eso sigue siendo con nosotros también. Está siendo un pueblo que es un pueblo formado para su gloria como hijos e hijas de Dios. Cada experiencia y enseñanza de su palabra, cada acto de obediencia, todo forma parte del proceso mediante el cual el Señor moldea nuestro carácter. Eso es lo que está moldeando. En este mismo momento les está moldeando el carácter. A través de la palabra que les estoy exponiendo. Él moldea el carácter para parecernos más a Cristo. Yo digo, ¿cómo habrá estado el Señor cuando Él estaba enseñando? Estaba hablando de la palabra y estaban los fariseos ahí parados ahí. Mirá lo que dice. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, pero te das cuenta cómo habló. Pero este no es el hijo de José el carpintero. ¿Este de dónde ha nacido? ¿De dónde ha salido? Este es un farsante. Bla, 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 bla. Y él hablando, pero sin dejar de escuchar. Soportando. Hasta que llegó el momento en que les cantó toda la Biblia prácticamente y les dijo hipócritas. Pero fue tener que soportar sabiendo que estaba en obediencia y que su padre tenía todo bajo control. Y así se fue a la cruz. Se fue a la cruz. Él sabía el camino que estaba siguiendo. Así que quizás Dios hoy no esté cambiando tus circunstancias tan rápido como quisieras. Pero te aseguro que sí está transformando tu corazón. En este mismo momento lo está haciendo. Y si esa obra de verdad tiene un valor que ustedes no pueden ni yo tampoco puedo pagar, es un valor eterno. Esa obra que están ustedes en este momento viviendo a través de las manos de Dios tiene un valor eterno. Así que aplicaciones. Número 1, nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Esa es la primera aplicación, que es clásica, que es conocida, que es dicha, pero es bueno que siempre la tengan muy presente. Tener una memoria agradecida fortalece y alimenta nuestra fe. Cuando yo pienso de dónde me sacó el Señor, en tiempos que no conocía a Mechita y muchas cosas más, y recién estaba yo ahí empezando a tratar de entender de qué me estaban hablando, yo recuerdo esos tiempos. Y eso aumenta mi fe. Tengo una familia delante de mí en este momento. Mi familia en Cristo. Eso aumenta mi fe. ¿Se dan cuenta de lo que les hablo? 2. La obediencia nace del amor y de la gratitud, no de la obligación. ¿A quién le obliga Jesús a ser obediente con Él? A nadie. Recibimos la salvación por gracia. Le creímos a Jesús, nos arrepentimos, pero a lo mejor no somos tan obedientes ahora. A lo mejor estamos haciendo las cosas otra vez pensando, otra vez diciendo, acomodando las cosas para justificarme como lo hacía anteriormente, solamente que ahora diciéndole, tú sabes todo, Señor, ¿verdad? Tú sabes. No, Él te está mirando. Vuelve a mí, vuelve a mi palabra, no te suelto, te estoy viendo. Sé obediente. Así que la obediencia no nace de la obligación, nace del amor y la gratitud. Y de ahí la memoria. Dios está buscando corazones que respondan libremente a la gracia que nos ha dado. Ese regalo inmerecido. Y que perseveren en su palabra. Yo voy a leer el siguiente punto, ¿ya? El punto anterior hemos visto que la obediencia nace del amor y la gratitud y no de la obligación. Este tercer punto habla de lo siguiente: nuestra fe debe proveer de fe a la siguiente generación. Bueno, no es todavía el caso de todos. Yo lo puedo hablar por Meche con Carlitos, con él, que empezaron esta caminata. Él a los 16 años, Meche preocupada por saber dónde estaba yendo él.
Y de pronto, al buscar y ver, encontró a Jesús y cayó a los pies del Señor también. Como que fue al revés, ¿no? Empezó por el hijo y después fue la madre. Pero después nos encontramos en el camino, años después. Yo conozco al Señor y en el servicio conozco a Meche. Y estando ya unidos en matrimonio, conformamos una nueva familia. Y esa familia incluía a mi Sandrita. Y Sandrita no era cristiana. Así que todas estas experiencias poco a poco han tenido procesos, y algunos procesos difíciles, dolorosos, donde parecía que algunas cosas no se comprendían, y a veces yo me sentía muy mal y hasta injusto, porque decía, ¿cómo puedo hablarle de esto si ella todavía no está perfilada en lo mismo? Pero de pronto un día, ahí donde la llevé, escuchó, y no fui yo el que la llevó al Señor, bueno, la llevé al lugar, pero fue otra persona la que habló, y con eso ella levantó su brazo y entregó su vida al Señor. ¿Qué edad tenía? La misma edad de Carlos, 17 años por ahí. Así que se van dando las cosas y el Señor va haciendo un trabajo espectacular y nosotros vamos envejeciendo, y ahí sí aplico el Salmo 37 donde David dice: joven fui y he envejecido y no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y David murió de 70 años, algunos no estamos tan lejos de esa edad. Lo que quiero decir es que le creo a Dios. Le creo a Dios porque está actuando. Y los momentos difíciles no son sino momentos en los cuales podemos comprobar que sí, efectivamente, el Señor está permitiendo pasar las pruebas para poder dar su gloria en el tiempo perfecto. Nuestra fe debe proveer de fe a la siguiente generación. Cada creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de hablar de Cristo. El privilegio, porque lo conoces, eres de Él. Y la obligación, la responsabilidad es más que obligación, ¿verdad? Responsabilidad, comparte de lo que Él te ha dado. Habla de Él. Y en eso estamos hablando en estos días. Así que, ¿y a quién deben hablarles? En el caso que está Dios hablando específicamente, a los hijos, la generación que nos sigue, a los nietos y a quienes el Señor pone a su alrededor. O sea, en este momento aplico Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, ¿qué cosa dice? Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Cuando digo Proverbios 22:6, y acá lo estoy diciendo en la versión Reina Valera contemporánea, nos vamos a la otra versión, la del 95:60, que dice: instruye al niño en su camino y aún del viejo no se apartará de él. Es lo mismo. Así que, otra vez, es importante. Proverbios 22:6 se cumple totalmente, pero debes instruirlo. Debes hablar, debes guiar. Dios no solo libera a su pueblo del pasado, de su pasado en el mundo, también lo modela para vivir con Él conforme a su voluntad en el reino de los cielos. ¿Para qué nos está modelando Dios? Para ser viejitos perfectos y bonitos. Para el tiempo que estemos con Él. Está moldeando nuestro carácter, que es lo que Él se va a llevar. ¿Saben dónde se aloja el carácter del hombre y de la mujer? En el alma. Ahí es donde se forma, con emociones, con todas esas cosas que caracterizan y que hacen visiblemente que tú seas de una manera o de otra. Es lo que Dios te dio y es lo que Él se va a llevar forjado, trabajado en sus manos. Eso es lo que hace Dios. Así que no solamente nos está liberando de esa carga con su gracia. Jesús cumplió, obedeció, murió en la cruz, fue obediente al Padre y lo glorificó. Ahora Él está glorificado y Él es el primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros, hijos e hijas de Dios. Pero lo que viene es lo que está pasando hoy, lo que hace que nuestro carácter se modele a la manera de Dios. Y reflejar a Cristo es lo que hace que tú digas:
me está señalando, sí, ya sabe que soy cristiana. Ya. Porque me comporto como tal. Quizás porque llevas tu Biblia en la mano. No sé. Pero a lo mejor te acercas y le hablas y dices, ¿tú eres cristiano? Ah, ya. Sí, lo soy. Soy hijo de Dios, decía la canción. Así que vamos a orar, ¿qué les parece para terminar este tiempo? Padre amado y Dios eterno, te damos gracias, porque así como sacaste a Israel de Egipto, con mano fuerte, dices tú, Señor, la repetimos hoy, con mano fuerte sacaste a Israel de Egipto, también nos has rescatado por medio de Jesucristo, del poder del pecado y de la muerte. Señor, no permitas que olvidemos la grandeza de tu salvación. Forma en nosotros un corazón obediente, humilde y dispuesto a seguir tu voluntad cada día. Enséñanos a vivir como un pueblo que te pertenece, reflejando tu carácter en nuestras decisiones, en nuestras familias y en nuestro servicio. Ayúdanos a transmitir fielmente tu verdad a las nuevas generaciones, para que nuestros hijos y quienes nos rodean, Señor, conozcan las maravillas que has hecho y depositen también su confianza en ti. Fortalece a tu iglesia en Chosica, Señor. Haz de nosotros una congregación que no solo proclame tu palabra, sino que la viva con gozo, fidelidad y amor. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, vamos a cantarle al Señor.